¿Creer o no creer? He ahí el dilema. La hora del terror ha llegado. ¿Están preparados? Comenzamos. Hola, buenas noches queridos Quiero Escuchas. Buenas noches queridísimo panel del horror y del terror. Esta es una noche más de terror, de misterio y de temas que van desde lo perturbador hasta lo sorprendente. Y si ustedes quieren creer en lo sobrenatural, quieren creer en la vida extraterrestre, quieren creer en las conspiraciones y también los sucesos que pasan en la oscuridad, este es el lugar correcto. Así que voy a presentar rápidamente al panel del terror y del horror. Déjenme empezar con mi queridísima Miss Lucifer. Hola, buenas noches, Miss Lucifer. ¿Cómo está por allá en la hermosa Londres jarocha? Hola, buenas noches. Un gusto estar con ustedes el día de hoy apoyando a los panelistas y un gusto reencontrarnos. Gracias. Miss Lucifer, por allá ahorita el clima está como de historia de terror, ¿verdad, Miss Lucifer? Neblina hasta abajo, brisa, como le llaman acá el chipi chipi, y sí se siente el frío. Ahorita está muy bonito para venir a vacacionar al pico de Orizaba. La verdad que yo creo que Orizaba es uno de los lugares más hermosos para disfrutar estos temas, ¿no? De lo sobrenatural, del terror y sobre todo, ya sea escuchar un buen podcast como este o también leer un buen libro, ¿no? Ahí viendo por tu Claro, ventana la neblina bajar por el cerro. ahí en las faldas del volcán, al lado de una fogatita, con tu termo, con un café calientito o un atole de masa con piña y contando historias de terror o escuchando, Uh, bien lo dices, este maravilloso podcast, que el día de hoy, vaya que está buenísimo. Va a estar buenísimo, y qué bonita imagen nos pintó, ¿no? Qué rico. El atolito, la fogatita, los amigos. Exacto, sí, eso es muy importante. Pues esperemos, y si no, aunque sea en casita, podemos reunirnos en la sala, apagar la luz, poner unas velas y sobre todo retomar esto de compartir a través de nuestra voz nuestras vivencias. Claro, y también en compartir en familia, ¿no? O sea, que se vengan todos a escuchar las historias de terror. Así es, un gusto estar con ustedes, escuchas. Gracias, Miss Lucifer, un placer tenerla. Por aquí tenemos a Hunter. Hola, buenas noches, Hunter. ¿Cómo estás? Desde Monterrey. Hola, hola a todos nuestros queridos escuchas. Y pues como siempre un honor y un privilegio estar con todos estos panelistas conocedores de los temas misteriosos. Y pues bueno, espero que disfruten esta noche también como las anteriores de nuestras historias y participaciones. Hunter, tengo entendido que la semana que viene estás preparando un temazo, ¿no? Un tema súper intrigante. Un misterio que todavía hasta la fecha no tiene explicación. Han sido casi que 50 años o más y no se ha podido explicar y yo creo que no se va a poder explicar en un muy buen tiempo. Fíjate que yo cuando la primera vez que escuché este misterio fue curiosamente en un podcast. Me cautivó tremendo, o sea, me clavé con esto meses investigando, viendo fotografías, viendo las diferentes teorías, las opiniones de los expertos. Y la verdad es que las explicaciones varían muchísimo, pero todas son sorprendentes y es súper cautivante, Hunter, súper cautivante.
Sí, eso es un misterio que en su momento el gobierno ruso hizo una cierta declaración que no voy a adelantar para dar tantos spoilers. Se volvió a reabrir y se volvió a reabrir como 30, 40 años después del incidente y sigue sin tener una explicación. Es más, ni siquiera un sentido común a ese accidente. Bueno, accidente entre comillas. Sí, la verdad, muy fuerte. Yo vi hasta creo que hay una película relativamente reciente que estuvo hecho en Netflix por un tiempo, porque ya la quitaron, pero por ahí la pueden encontrar. Le vamos a dar todos los datos en el siguiente podcast, pero va a estar impresionante. Es un temazazazo de mis favoritos. Así que aquí te vamos a estar escuchando, Hunter. Y hoy vas a estar, pues, opinando sobre los temas de hoy que están por ahí. Pues gracias, Hunter. Ahorita nos estamos escuchando en un momentito más. Y quiero presentar también a Sid. Hola, buenas noches, Sid. Hey, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí listo para un programa más. Gracias por venir, Sid. Gracias por venir. Y la verdad es que el podcast anterior estuvo muy, muy bueno, donde nos hablas acerca de esta señal de Próxima Centauri que rompe todos los, de una manera, pues, parámetros, ¿no? De una señal proveniente de un lugar fuera del planeta, posiblemente fuera del planeta Tierra, y que bien, como tú lo dijiste, es una excelente candidata a ser quizás la primera evidencia formal de vida extraterrestre, ¿no? Sí. Sí, así es. Y aún se sigue investigando la señal y bueno, ya que tengamos noticias nuevas, se las estaré dando en un podcast. Claro que sí, sí. Y de hecho, si quieren escuchar el podcast sobre esta misteriosa señal del espacio exterior, pueden hacerlo. Estamos en Facebook, facebook.com/Quiero Creer Podcast. Estamos en YouTube, youtube.com/Quiero Creer Podcast, en Spotify como Quiero Creer Podcast y todas las plataformas de podcast. Si nos buscan en Facebook, solo váyanse a Quiero Creer Podcast, se van a la sección de videos y buscan por el podcast número, me parece que es el podcast número 26, que se llama, déjame checarlo rápidamente, es el podcast número 26, se llama Contacto Positivo, la señal extraterrestre de la que todos están hablando. Y sí, todo el mundo estaba hablando de esa señal a principios de este año, finales del año pasado. Por algún motivo todos los medios de comunicación electrónicos la empezaron a postear y es un verdadero misterio también, que sí nos explica ahora sí todo lo que necesitan saber de esa señal. Y quiero saludar también a el maestro, nuestro historiador de cabecera, el historiador del terror, al mismísimo Don Grimorio, maestro Grimorio. Buenas noches. Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están? Espero que bien. Pues muy contentos de tenerle, maestro, y listísimos para escuchar el tema de hoy que usted nos lo va a presentar y que sé que va a ser muy controversial, que va a causar muchísimo revuelo cuando los quiero escuchas lo empiecen a escuchar y va a ser, como todas sus participaciones, un bombazo. Así es, de hecho, bueno, como siempre recomendamos a todas aquellas personas que tengan una religión católica muy arraigada, quedarse bajo su responsabilidad, ya que voy a hablar de cosas que puede ser que no sean muy de su agrado, pero existen, están en cualquier libro de historia. Cualquiera de los temas que voy a tocar pueden googlearlo y van a encontrar información al respecto. No son inventos de Don Grimorio, la historia existe. Pues estamos listos, Don Grimorio, para escuchar este tema que está titulado, ¿cómo se titula, maestro? Como quedamos 8 monstruos encarnados, o lo que es lo mismo, los 8 peores papas en la historia de la humanidad. Uy.
Pues bueno, antes de empezar con este temazo bien controversial, les recordamos que, de nuevo, reiteramos, si ustedes tienen una fe muy ferviente y no quieren escuchar a alguien con otra opinión, les sugerimos que no escuchen el podcast. También menores de edad, se recomienda discreción. Maestro Grimorio, arránquese. Claro de que sí, ¿me escucho? Fuerte y claro. Perfecto. Mira, creo que todos, al menos los que habitamos esta parte del mundo, que fuimos inculcados en su mayoría en una religión católica, tenemos la concepción del Papa como hombres de bondad y sabiduría, como un modelo a seguir entre los hombres, como una luz en los tiempos difíciles, y se le considera el líder espiritual por antonomasia. Pero resulta que la iglesia, al ser una institución guiada por hombres, desde su fundación hasta los tiempos del día de hoy, han pasado personas muy peculiares por ella. Y pues bueno, hoy vamos a hablar de los 8 peores. Los 8 peores papas que han pasado desde la fundación de la Iglesia Católica, ¿no, maestro? Así es. Y nada más como pregunta para entender mejor el tema, ¿bajo qué parámetros son los peores? ¿Los peores en qué sentido? Mira, uno entiende como un papa, como un líder religioso, como un líder espiritual, como una persona que representa a Cristo en esta tierra y por lo cual debiera estar exento de pecados. O sea, que son como los ¿Sí? más pecadores. Mira, no quiero usar la palabra que voy a decir de antemano, pido una disculpa a nuestros escuchas que voy a decir, pero digamos que fueron unos soberanos hijos de la chingada. Okay. Bueno, pues los papas más hijos de la chingada, los 8 peores. Arránquese, maestro. Cuando escuches, tú me dirás si existe otra palabra con la que se les pueda nombrar. Pues vámonos con el primero. Bueno, el primero era un hombre conocido como Octaviano, el cual nació en el 955 después de Cristo y fue conocido como Juan XII. Él es bueno, no, ¿cómo decirlo? Él es el papa que llegó al papado a la edad más corta. A él se cree que llegó a ser papa a la edad de 14 años. Uy, la mera edad de la punzada, maestro. Pero los estudios han comprobado que no, que llegó a los 12. Él venía del linaje eclesiástico, es decir, antes tuvo familia que fueron papas o que fueron cardenales. Bueno, él, al igual que otros papas por ahí, fueron hijos de prostitutas. Canijo. Y resulta que uno de los máximos placeres que tenía Juan era meterse con su madre. Qué fuerte, maestro. ¿Qué otras bellezas tuvo este cuate? Como dices tú, él llega al papado a la edad de la punzada. Sí. A él eso de ser célibe y el no tener relaciones sexuales como que nunca le quedó muy claro. Haz de cuenta que le dijeron, hazlo todo lo contrario. Entonces, bueno, por él pasó la mamá, la hermana, la empleada y pues toda aquella chica que le gustaba, pues pasaba a poder del papa, ¿no? Wow, o sea que ese papá andaba desatado. Bueno, es que también a los 14 años, maestro, digo, o sea, Y con esa responsabilidad, vaya. El y rey con de ese reyes, como poder, alguna vez. Bueno, poder. dicen las leyendas que él en el Vaticano tenía un harem.
y que llegó un momento que las mujeres dejaron de satisfacerle. Entonces pasaron niñas, niños, eunucos y todo lo que te puedas imaginar. Él murió con fama de pedófilo y sátiro. Wow, o sea que agarró de todo lo que había, maestro. Muere a los 27 años. ¿Y cómo crees que murió? Pues feliz. No, de un martillazo en la cabeza que le propinó un marido celoso. Bueno, se lo buscó, maestro, se lo buscó. Pues ese fue el fin de Octavio, o el papa más joven de la historia y también el más sátiro, podemos decir. Chondo y lujurioso. Lujurioso. Uy, pues Pero no, esas épocas y con ese poder, ¿quién no, verdad? Pues es difícil culparlo, maestro. Pero Bueno, también, digo, se pasa. el papa que sigue es conocido como el papa de la avaricia. Su nombre fue Teófilo y su nombre como papa, ya ves que una cosa es el nombre real y otra cosa el nombre que asumen al ser papas, fue Benedicto IX. Este hombre fue tan cabrón que 3 veces fue papa. 2 veces vendió el papado y en la tercera murió siendo papa. O sea, bueno, yo tenía entendido que el papa era como algo vitalicio, ¿no, maestro? Bueno, ahorita estamos hablando de hace muchos siglos atrás. Ok. Ok. Bueno, él es ¿Qué hizo papa, este él señor? también desciende. Mira, ¿qué hizo este señor? Es nombrado papa porque te digo que él viene de familia que tiene que ver con la religión. Se cansa de ser papa, entonces vende el papado y cobra una muy buen billete. Anda un tiempo por ahí papaloteando, su misma familia vuelve a hacer que vuelva a ser papa y lo vuelve a vender. Wow. Y pasado cierto tiempo lo vuelven a poner como papa. Bueno, este papa se casa con su prima y dice que era una persona de gustos raritos y que terminó convirtiendo el palacio papal en un burdel de hombres. Wow. O sea, se casa con la prima, pero le Nada más para gustaban. apariencia. O sea que Bueno, ahí, o sea, literalmente llegaban hombres, salían hombres y él, como a la cola de las tortillas. algo así. De este papa hubo un papa que fue Víctor III. Se refería a él que su vida fue tan vil y tan inmunda, tan execrable, que tiembla al pensar en ello. Que temblaba al pensar en ello. Wow. Yo creo que este problema yo creo que mucha gente enferma sexualmente llega a estos cargos de papa, maestro. Yo siento que es como, a lo mejor el tratar de forzar el celibato será que los hace que se piren. Y de por sí toda persona que llega al poder se corrompe. Y el poder absoluto corrompe absolutamente. Había un autor, no recuerdo su nombre, que decía, el poder al inteligente lo embrutece, al tonto lo vuelve loco. Wow, pues ahí vemos dos claros ejemplos, maestro. ¿Y quién sigue en la lista? ¿Quién es el tercer papa monstruo de la lista? Bueno, el tercer papa es conocido como el papa de la corrupción. Su nombre es Giovanni di Lorenzo di Medici.
Él, bueno, era de una familia de gente comerciante, precisamente de Florencia, gente de bancos, y pues realmente ellos compraron el papado. Permíteme, que se me perdieron aquí mis notas, dame un segundito. Bueno, si quiere, para ir recapitulando, el primero de la lista es Octaviano, el papa más joven, pero también sube a la edad de la punzada y prácticamente por él desfilaron todo tipo de parejas sexuales, de todo, tocho morocho. Hombres y animales. Hombres, animales y hasta demonios, yo creo, y murió de un martillazo en la cabeza. Exacto. De ahí el Papa Teófilo, el Papa de la avaricia, quien fue Papa 2 veces, vendió el papado por dinero. 3 veces. La 3 vendió veces, 3 veces, pero fue Papa 3. vendió 2 veces, fue Papa 3 veces y convirtió el Vaticano o ahí la sede papal en un burdel de hombres. Y ahorita estamos con el Papa 3, el Papa Giovanni, quien Lorenzo Di Mero, quien su familia era de bancos, le compraron el papado. ¿Y qué hizo el condenado? Bueno, mira, Lorenzo era muy bueno amasando fortuna. Digo, al final de cuentas venía de banqueros, ¿no? Pero era más bueno para disfrutar de ella. Por él es muy célebre una frase que él alguna vez dijera, que fue la siguiente: si Dios me ha dado el papado, pues disfrutemos de él. Y a eso se dedicó, a disfrutar del papado. Como, ¿cuáles eran sus gustos, sus disfrutes? Bueno, mira, a él le encantaba hacer fiestas, orgías, ¿cómo se llama esto? Acostumbraba a regalar prendas a sus amantes muy caras, joyas, etcétera, ¿no? Le encantaba el buen licor, la buena comida, las buenas cosas de la vida. O sea, se dio una vida de lujos, todo lo opuesto a lo que Jesucristo predicaba, ¿no? Así es. De hecho, se me fue el nombre, el que inicia el movimiento de los que no están con la Iglesia Católica, se me fue el nombre ahorita. Holandés. ¿Protestantes? No. Ajá, los protestantes, se me fue el nombre ahorita del que inició el movimiento. Pues según Google, el fundador de los protestantes es Martín Ándele, como bien lo dijo. Exacto, Lutero. Es gracias a este papa que Lutero se separa de la iglesia y acusa a la iglesia de corrupta. Oh. Y con él fue el que escribió este escrito tan famoso de Martín Lutero, ¿no? El de donde pone todas las cosas que están mal de la iglesia. Exactamente. Pues bueno, un papa que disfruta del dinero, de las joyas, de los lujos, todo lo opuesto a lo que predicó Jesús, de la humildad, de el despojarse de las cosas. Pero yo veo a este papa maestro y veo a los papas actuales y no veo mucha diferencia, Yo no veo que los papas anden en harapos, ni anden padeciendo, ni creo que tampoco coman atún con galletitas, maestro. Yo creo que esto ya se quedó, se instituyó. Si bien el papa actual ha hecho reformas, y mira que me cae bien el tipo, cosa rara, pero me cae bien, Bergoglio. Será por el nombre. Provecho. ¿Y qué le parece? ¿Por qué le cae bien el Bergoglio, maestro? Mira, el Papa me cae bien porque es una persona con ideas frescas y que ha venido rompiendo con las ideas de la curia, ¿no? Hay quien dice que nada más son pinceladas para maquillar, hay quien dice que ha hecho cambios de fondo. No conozco el Vaticano de fondo así para poder decir qué tanto, qué tan falso, qué tan cierto, ¿no?
Pero el hombre me inspira confianza, igual y porque es el primer papa americano, ¿no? Bueno, pero digo, viaja en aviones privados, espera en los mejores hoteles, come en los mejores restaurantes. Escolta, es el mero mero de todas las riquezas del Vaticano, etcétera. O sea, sí. Bueno, pues sigamos en la lista, vamos con el número 4. Bueno, el siguiente era conocido como Esteban VI, y este hombre se le podría llamar como el Papa de la Locura. Él en uno de sus arranques recién asume el papado. Se le ocurre, de hecho habían pasado 9 meses, se le ocurre desenterrar a su antecesor, el Papa Formoso. Sacan el cadáver del Papa en descomposición, le ponen su vestimenta papal, lo sientan en una silla y le hacen un juicio acusándolo de falso papa y de que su legado estaba mal y bla, bla, bla. El tipo era lo peor. Entonces su sentencia es que todos sus actos fueran, como decir, carecían de validez, y con los 3 dedos que este papa bendecía, fueron amputados. El cuerpo lo sacaron a las calles de Roma para ser arrastrado y arrojado al Tíber. ¡Auch! ¡Cuánta crueldad! Y pues bueno, como la gente de la curia romana no estaba muy de acuerdo con este tipo, también también lo asesinaron y le aplicaron el mismo juicio. Pareciera que hubiera sido una venganza del papa anterior. O sea, este papa saca al papa anterior, lo juzga, le corta 3 dedos con los que bendecía, prácticamente es esta ¿cómo se llama? Se me fue la palabra, desecreción, no. Bueno, Perdón. hace lo que quiera con el cuerpo. Ajá. Lo arrastra. Es que ando pensando en desecration en inglés, pero ya vi que no existe en español. Pero bueno, hace lo que quiera con el cuerpo, lo arrastra, lo patean, lo tiran al río. Lo vilipendian y termina en el río Tíber. Termina en el río. Esta profanación, esa es la palabra que estaba buscando. Esta profanación del cadáver. Y pues bueno, al poco tiempo el clero le aplica la misma. Un juicio y terminan ahorcándolo, ¿no? Y con su cuerpo en el Tíber, arrastrado por las calles. O sea, haz de cuenta que pareciera que hubiera sido la venganza de Formoso. ¿Justicia divina? Justicia divina. Ese sí me gustó. Esa historia, maestro. Vámonos con el 5. Bueno, podríamos decir que fue el papa político, ya que como hombre fue más ¿cómo decirlo? Un monstruo político más que un hombre de Dios. Y si conoces de historia, su nombre habla por sí mismo. Estoy hablando del mismísimo Rodrigo Borgia, o el Papa Alejandro VI. El Papa Borgia. Vaya, creo que no es necesario mucho mencionar sus historias, pero mencionaremos algunas, ¿no? Él fue el líder más odiado en su tiempo. Todo lo que él logró lo obtuvo a través del soborno, la coerción, el veneno y las amenazas. Wow. Quien se disponía en su contra, el hombre sabía muy bien cómo manejar el poder, el dinero y la seducción de su hija, la cual dicen que mantenía una relación incestuosa con su padre. Esta mujer es sabido que pasó por las camas de media Europa y dicen que era una experta en venenos al servicio del Papa. Wow, sé que era una mujer, me imagino que era una mujer muy bella. Pero letal. Dicen que era una mujer para ser la amante de reyes, duques, etcétera, de las altas cortes europeas.
¿Y cómo murió este papa, maestro? ¿También hubo justicia divina o no? No, él murió de viejo. O sea, él se salió con la suya. Él se salió con la suya, disfrutó de la vida. De hecho, por ahí hay una historia muy famosa, ya que él es quien comienza las orgías como tal en el palacio, pues sí, en el palacio papal. Y fue conocida como la fiesta de las castañas. Imagínate el poder que tenía este tipo. ¿Tú le podrías decir que no a algo? No, pues no. Bueno, pues imagínate que eres duque y de repente el papa te dice, mira, ¿sabes qué? Tu hija está muy guapa, está de muy buen ver, está re buena, la quiero en mi orgía. Juntaron a las Prácticamente, mejores si te negabas era cuello. y a ti y a tu familia. Y tus propiedades pues pasan a ser parte de la iglesia, ¿no? Wow. Entonces, bueno, en esta orgía de las castañas, invitaron a las damas de la sociedad europea, invitaron a 50 prostitutas, a los más selectos amigos cercanos al Papa. La orgía comienza, bueno, todos vestidos, comiendo, bailando, pues poco a poco fue circulando el vino, las drogas u opiáceos que consumían en esos tiempos, y pues llegó un momento en el que ya la mayoría estaba desnuda. Ahí es cuando se ponían las castañas a la lumbre, y pues en el momento que las castañas estaban listas, pues había que agacharse a recogerlas. Ya tú interpreta lo demás. O sea que era como la versión de el jabón cuando se te cae en la prisión. Algo así, algo así. Fíjese que este tema me interesó mucho y me puse a buscar en Wikipedia lo del banquete de las castañas y fíjese lo que dice aquí. El banquete de las castañas, o también llamado ballet de las castañas, fue una orgía que se llevó a cabo el 30 de octubre de 1501. Fíjese qué curioso. Un día antes de Halloween de 1501 en el Palacio Apostólico del Vaticano. Fue organizado por César Borgia y supuestamente también por su padre, el Papa Alejandro VI. Y dice que se invitó a importantes hombres al Palacio del Vaticano a participar en un banquete en donde hubo distintas comidas y bebidas. Después de la cena recogieron las mesas y se procedió al baile con cortesanas, colocando cierto número de candelabros en el suelo, con castañas esparcidas entre ellos que las cortesanas desnudas tenían que coger con la boca. A chirriona, eso está más explícito, o sea, las cogían con la boca y pasando de manera sugerente por las velas. Tras la coreografía comenzó la orgía, los miembros del clero y los otros invitados se desnudaron y tuvieron sexo con las prostitutas. Según Burchard, si los premios ofrecidos, dobletes de seda, de pares de zapatos, sombreros y otras prendas de vestir, para los hombres que tuvieran más éxito, se ofrecían estos premios para los hombres que tuvieran más éxitos con las prostitutas. Y los criados llevaban la cuenta de la cantidad de orgasmos de cada hombre, ya que el Papa premiaría con joyas y ropajes lujosos a los 3 hombres que hayan eyaculado el mayor número de veces. Oiga, eso está bueno, ¿eh? Estas son ideas ganadoras. Wow, qué fuerte, maestro, qué fuerte. No sé si a este hombre lo odio o me cae bien. Estoy como el Bergoglio. Pues, Bueno, mira, el sexto es considerado como el más vil de todos. Y su nombre fue Sergio III. Sergio III. Es con él cuando surge la pornocracia.
No sé si sabes de qué te estoy hablando. Desconozco, maestro. Mira, por ahí hubo dos prostitutas de alta, ¿cómo decirlo? Prostitutas caras de la vieja Roma, que sus clientes principales eran el Papa y los cardenales y este tipo de gentes. Estas dos mujeres, a través de las sábanas, empezaron a poner a los próximos papas. Y la matrona tuvo un hijo papa, un nieto papa y un bisnieto papa. Wow. Es con ellos cuando empieza el Saeculum Obscurum, o esa época oscura que atrasa a la humanidad años antes de que llegue el Renacimiento. O sea, eran papas hijos de prostitutas. Así es. Y quien mandaba en Roma eran prostitutas. ¿Y este papa Sergio III qué hizo en particular? Lo que te comento era pues era, ahora sí que con él se establece el gobierno de las putas en el Vaticano, en donde llegó un momento que inclusive las mujeres de alta curnia, para obtener un favor, tuvieron que prostituirse. O sea, él hizo de la prostitución una institución católica. No tanto como el Papa que lleva el primer lugar, pero digamos que con él empieza. Se me olvidó también comentarte que él conspiró para asesinar a los dos papas anteriores a él. Y era una persona que solía recurrir al asesinato también para solucionar sus problemas. Pues una raya más al tigre. Pues vamos con el 7, maestro. El 7 es considerado como el papa de la guerra o como el papa asesino. Él se llamó Urbano II, un monstruo. Era un tipo agresivo, el cual tenía sicarios para cumplir ahora sí que este tipo me la debe, aplícate. Y este hombre pasó a la historia por haber sido el papa que convocó a la primer cruzada, en donde todos sabemos el baño de sangre que hubo en Tierra Santa. Wow. Sí, pues no. Yo creo que es una de las peores, de las guerras más sanguinarias y más terribles de la historia, maestro. Pues ya con eso se ganó el premio. ¿Y cuál es el número 8, maestro? Claro de que sí. Mira, el número 8 es el Papa Sixto. Este tipo fue, por un lado, como te dijera, gracias a él, la humanidad hoy día disfruta una de las máximas obras de arte que existen, que es la Capilla Sixtina, ya que gracias a él se creó. Pero no sé si tú sabes cómo es que se creó la Capilla Sixtina. No sé, maestro, desconozco. Bueno, pues ahí te va la historia. Este papa tuvo 6 hijos, de los cuales ninguno reconoció. ¿Ok? Uno de estos hijos lo tuvo con una de sus hermanas. Y resulta ser que llegó un momento en que las damas de alta sociedad o de buena cuna empezaron a aburrirle. Entonces, pues a ver, traigan al sobrino hijo. Y pues dicen que a los 6 hijos corrieron con la misma suerte. Llegó un momento que los niños le aburrieron. Llegó un momento que se hartó de ser pedófilo. Entonces empezó a recurrir a prostitutas. De repente se dio cuenta que las prostitutas cobraban mucho, pero no le aportaban nada a las arcas del Estado. Entonces empezó a cobrar impuestos sobre el trabajo de ellas. Entonces, la prostituta pagaba el 10% de lo que ingresaba y el cliente pagaba un 5%. ¿Ok? Pero llegó un momento que pues el negocio no daba.
Entonces le dieron carta ancha a los curas, a los padres, a los cardenales, para que ellos, si pagaban también su 10%, eran libres del pecado. Y aquí fue donde empezó a llegar el dinero a las arcas. Pues de estos impuestos fue que se construyó lo que hoy conocemos como el Vaticano. O sea, impuestos sobre la prostitución y se puede decir que impuestos por pecar. Por estar libre del pecado. Sí, que viene siendo muy parecido, ¿no? O sea, pecas, tienes que ir a pagar tu impuesto para quitarte el pecado de encima. En pocas palabras. También, bueno, es muy conocido por sus orgías y por sus actos non santos, ¿no? Wow, no, pues realmente 8 fichitas, maestro, 8 fichitas del Vaticano que es difícil saber cuál es peor que la otra. Y pues bueno, así como uno fue famoso por la fiesta de las castañas, este papa también tuvo su hazaña sexual. A ver, ¿cuál es? De antemano también, si lo que digo soy eso es o vulgar, pido una disculpa, pero así es la historia. Bueno, resulta que este papa inventó una posición sexual, que es, o más bien una práctica sexual, que es conocida como la costura del zapatero. ¿En qué consiste? Acomodó a 50 mujeres en fila, a todas las acomodó en la posición de encuatro. Y pues bueno, todos sabemos que existen dos lugares por donde se pueden penetrar. Entraba en un lado, entraba en el otro y la que sigue. Dicen que el tipo recorrió 27, se cansó, salió, tomó 2 copas de vino, continuó con la jornada y así estuvo 1.5 días. No, maestro, eso es terrible para las mujeres que participaron en eso, pero me imagino que pues esa era su profesión, ¿sí? Pero pues de ahí en fuera no le veo nada de malo, pero qué tipo, ¿no? O sea, no sé si me da coraje o me da envidia. Envidia. Sí, no sé, pero como que, como usted lo dijo al principio, maestro, el poder lleva a la locura, ¿no? O sea, el poder hacer todo te lleva a querer hacer cosas que serían impensables para pues el pobre aldeano que es uno, ¿no? Pero ¿qué tipo de vida llevaba esta gente, ¿no? Que tenía el poder de hacer eso y más. Y mira, en esos tiempos que el Papa que era la máxima autoridad y que no existían ni leyes, ni derechos humanos, ni nada que como prole te defendiera, ¿qué puedes hacer? Pues sí. Maestro, yo tengo una pregunta a lo mejor de carácter más personal. Pero ¿usted no piensa que a lo mejor lo mismo sigue pasando en el Vaticano, solo que tienen un mejor publicista, un mejor manejador de relaciones públicas, pero que detrás de las ¿O puertas un del... mejor encubridor de escándalos? Exactamente. No creo que vaya por Pues tú ahí. crees que no. Yo veo difícil que no sea. Yo también. Sí, yo dudo mucho que las altas esferas jerárquicas consuman sal de nitro. ¿Sal de nitro? ¿Eso cómo es? La sal de nitro, no sabes qué es. No. La sal de nitro es un compuesto que toman la gente que está en la iglesia para que no paraguas. Ah, no, eso no lo sabía. Ay, qué bueno, para no la vaya a comprar sin querer ahí en el Walmart. Qué fuerte, maestro, qué terrible, la verdad terrible por toda la tremenda cantidad de abuso que hubo a menores de edad, eso es terrible, y guerras y cosas terribles que hicieron estos hombres.
que increíblemente estaban a la cabeza o representando a Jesús, ¿no? O sea, es todo lo opuesto, estos eran Y pues representantes del bueno, demonio. yo intenté darle un lado cómico, un lado light, porque realmente si nos vamos a fondo, esto está demasiado tenebroso. O sea, no sé si me logro explicar. Sí. O sea, Creo que hizo lo correcto. es por encimita nada más, ¿no? Para no meternos tan profundo a estas perversiones. Sí, no hay necesidad de... Ya con los 2, 3 ejemplos que nos dio, a mí me dejó choqueado. A mí me dejó choqueadísimo. No tiene idea, maestro. Y claro, no te estoy hablando de las torturas que usaron para hacer prevalecer la fe y otras bellezas, ¿va? No, qué bueno, maestro. Qué bueno que no entramos en esos detalles. Pues qué buen recuento, maestro, de estos 8 papas. A mí me choqueó, me encantó, me hizo reír y llorar, pero más que nada me causa una tremenda repulsión hacia este tipo de gente. Un poquito de envidia, pero más repulsión. Si me permite, maestro, me gustaría escuchar la opinión de los panelistas. Me gustaría empezar voy a dejar a Miss Lucifer al final. Me gustaría empezar con Hunter. Hunter siempre tiene una perspectiva interesante. Hunter, ¿qué te causó a ti más? ¿Repulsión, odio, envidia, de la buena? ¿Qué sentiste en este conteo, Hunter? Pues, siendo honestos, es una combinación, una ambivalencia, ¿no? De lo que la miseria humana o cómo alguien puede enloquecer con poder cuando no tienes un límite, cuando no tienes algo que te detenga y que lo que digas y hagas va a estar bien o va a estar, vamos a decirlo, justificado, ¿no? Y sobre todo en el ámbito religioso, ¿no? Obviamente que esto también había dinero de por medio, ¿no? Obviamente no estoy justificando ni estoy glorificando tampoco las cosas malas, ¿no? Pero ¿cómo se ve que con dinero el ser humano es capaz de cualquier cosa? Cualquiera. Y el problema es que no nada más el dinero, sino el poder, porque cuántas mujeres en ejemplos variados de la alta sociedad fueron a la cama o todavía hoy en día van a la cama con hombres, ¿no? Con otros hombres por el hecho de que es excitante lo prohibido, es que hay dinero de por medio, es que Dios te dice que si estás conmigo, te voy a santificar, ¿no? Y no nada más en la religión católica. ¿Cuántos, pastores no conocemos que también le gusta incluso la pedofilia, ¿no? Obviamente tenemos un ejemplo como estos señores de la luz del mundo, que tanto el Jasón, creo que se llama este señor detenido en Estados Unidos, como su papá, me acuerdo que nos lo decía a nosotros un maestro en la prepa, pues este señor cuando se aburre, pues se le altera la hormona y cuando no quiere mujeres, pues quiere hombres. O Entonces, animales. o animales, o sea, o sea, cuando ya llega el sentido de querer saciar esa necesidad sexual, hasta dónde llega el ser humano, ¿no? Como tal. Y como les digo, no nada más de una sola religión, o incluso no nada más de la forma de religiosa, sino cuánta gente con otro tipo de poder económico, político, hace este tipo de cosas, ¿no? Cuánta gente no por dinero y por poder hace lo que sea. Entonces, vaya, esto se ve que el ser humano no tiene límites, entre comillas. Y bueno, nada más para aclarar, igual y a lo mejor mucha gente no lo sabe, pero como comentaba don Grimorio, a lo mejor porque se preguntará que muchos
sacerdotes o papas venían de familias de otros, ¿no? Y no necesariamente eran que fueran sobrinos, sino directamente hijos. Les voy a dar nada más un dato rápidamente. La historia del celibato como tal, para empezar, se instituyó en los concilios de Letrán. Para quien no sepa qué es un concilio, era cuando se reunían los jerarcas, en este caso católicos, a discutir situaciones en general de la iglesia. Básicamente era eso, digo, para no entrar en tanto detalle. Hubo 2 concilios, el primero de Letrán en el 1123 y luego el segundo en el 1139, que ahí es donde se declara que tendrían que ser célibes o tener el celibato, lo que serían los sacerdotes, obviamente cardenales, obispos, papas, pero ahí va la justificación. Bueno, se decía que era para no tener una degradación moral del clero, ¿verdad? Que para que no pudieran casarse o relacionarse con concubinas, por decirlo menos, ¿no? Y también es supuestamente, o la justificación, digamos, más, vamos a decir, más piadosa o mejor o más reconocida es para que en cada uno de ellos haya un misionero que esté siempre libre para asumir, obviamente, las misiones como tal y cargos. Esto dicho por el filósofo y teólogo Altemeyer, Fernando Altemeyer, ¿no? Pero obviamente también hay otro sentido en esto, ¿no? Que era que la iglesia se enriqueciera con el celibato, ya que así no se podría compartir los feudos con los hijos de los sacerdotes. ¿Qué queremos decir con feudos? Las riquezas o ganancias, ¿no? Que así un sacerdote, si pudiera tener familia, pues sus ganancias o lo que recolectara, vamos a decir, en diezmos, en limosnas, fuera para sus hijos, sino directamente para lo que es la iglesia, ¿no? Es una forma de justificar lo que es el celibato. Quiero hacer una pequeña corrección, que el celibato como tal también fue defendido en otro concilio de Letrán en el 1215 y en el de Trento, que esto fue entre 1545 y 1563. Esto nada más como el dato cultural de, a lo mejor, para los que no sabían o para los que tenían dudas, porque antes los padres sí podían tener familia y casarse como tal, y ya después no. Pero bueno, ese es mi aporte cultural. Muy interesante, muy interesante. Gracias, Hunter. Ahora sí que tenemos un poco más claro de la motivación completamente errada, ¿no? Completamente, si me preguntan a mí, estúpida. O sea, el ser humano biológicamente está hecho para buscar, la sexualidad es una parte normal del ser humano y creo que el privarlo es una forma de alterarlo, ¿no? O sea, y eso como ha quedado demostrado con infinidad de sacerdotes, curas, cardenales, pues los tuerce de la mente, ¿no, Hunter? Y además, básicamente, y esto no lo digo yo, lo dicen tanto psicólogos como psiquiatras. El ser humano como tal tiene necesidades básicas: dormir, comer, saciar su sed y el sexo. Claro. Entonces, obviamente, la gente que está ahí, digo, no quiero hablar mal, ¿verdad?, del clero como tal, pero son humanos al final del día y tienen necesidades. También el otro detalle que es, y repito, no lo digo yo, pueden preguntar a gente que obviamente se dedica a esto, me refiero a psicólogos o psiquiatras, y no generalizo tampoco, no me gusta generalizar, pero desgraciadamente cuando tienen una prohibición del sexo, como ya lo decía yo, no nada más en la religión católica, que busca saciar esa necesidad de sexo, si no es, digamos, con adultos, empieza a ser con menores. Y eso
desgraciadamente los hemos ido demostrando a lo largo de la historia, no nada más con la religión católica, sino con otras religiones e incluso desde la antigüedad en Grecia, bueno, no nada más en Grecia, ¿verdad? Culturalmente, la pedofilia en muchos lugares se ha visto bien, porque cuando tú no puedes tener acceso sexual con un adulto, independientemente de la preferencia sexual, es heterosexual, bisexual, lo que sea, buscas hacerla con menores. Entonces, cuando ya no te basta un adulto para tener sexo, vas con los niños. Desgraciadamente así es la historia, o el ser humano, mejor dicho. Wow, pues definitivamente yo creo que si la Iglesia Católica y este nuevo Papa, Bergoglio, quieren hacer un cambio positivo para con la Iglesia, pues que empiecen por ahí, que empiecen por quitar esos aspectos antinaturales de la Iglesia y permitir a la mujer también un papel de líder, ¿no? O sea, eso de que no puede haber mujeres que sean sacerdote, o sea, eso es un vil machismo de lo más antiguo, ¿no? De lo más retrógrada. Muchísimas gracias, Hunter. Muy, muy interesante tu aportación. Gracias, nos ayudas a entender mejor este fenómeno que sucede dentro de la iglesia. Y nada más quiero preguntarte por último, Hunter, ¿tú crees que esto sigue pasando a puertas cerradas, solo que ahora hay un mejor trabajo de relaciones públicas? Bueno, miren, obviamente no voy a decir nombres, ¿verdad? Igual y en algún momento de mi vida contaré una historia que tiene que ver con, digamos, asuntos más religiosos, pero yo sí conocí a alguien que en su momento, digo en su momento estimé porque ya no tenemos contacto, eh, que sí, sigue ocurriendo. A lo mejor algún día lo contaré, ¿no? Pero sí sigue ocurriendo, como yo les decía, sin justificar a nadie. Por una parte, la tentación de las mujeres, y con esto no le estoy echando la culpa a las mujeres, por favor, damas oyentes, no lo tomen como un comentario machista, pero también hay por lo menos mujeres que se prestan mucho a querer tener sexo con los clérigos por la emoción, lo prohibido. Y sí, desgraciadamente sigue pasando. Se dice que mucha de la gente que le pone obstáculos, ya que estamos hablando del Papa Francisco, hay una curia, por decirlo así, o una parte de la iglesia que es homosexual, que es esa parte, entre comillas, conservadora, que no permite que haya cambios porque no les conviene. Entre ellos, pues obviamente el cual que las mujeres, si no son ordenadas sacerdotes, ocupen más posiciones de poder. Y desgraciadamente digo que sí, porque al final del día pues somos humanos, ¿no? Yo por una parte los entiendo, porque pues imagínense una vida de un sacerdote solo, a lo mejor obviamente tiene su familia y no digamos que no pueda querer a su familia, pero es un hombre, independientemente de sus gustos sexuales o preferencias sexuales, la soledad, el llevar esa carga pesada de su servicio, que es como, a lo mejor muchos de nosotros no lo vemos como un trabajo, ¿verdad? Porque decimos, ay, el padrecito se pone a decir su misa y está ahí bien cómodo, pero a lo mejor es una carga emocional muy fuerte que no nos ponemos a analizar, ¿verdad? Yo no soy un psicólogo, no soy un psiquiatra, pero debe tener su carga emocional muy fuerte y a lo mejor necesita desahogarla de alguna manera, ¿no? Como repito, no justifico que sean pedófilos a los que lo son, pero imagínense una vida en la que estás dedicada a Dios, que a lo mejor es muy bueno, yo no digo que sea malo, pero que no tienes una compañía, alguien con quien llegar al final de tu jornada de trabajo y decirle, ¿sabes qué? Me siento mal porque escuché esto, vi esto, tuve que tolerar esto. Y desgraciadamente, pues, son hombres, o incluso mujeres, por las que se pasa todo esto, ¿no? Entonces, en cierto sentido tampoco seamos tan duros con ellos.
me gustaría también dejar esa reflexión, ¿no? Todos cometemos errores. Y también, como está escrito en la Biblia, ¿no? No juzguéis que os serás juzgado. Por una parte, invito a nuestros escuchas también a entender a esa gente, ¿no? Que a lo mejor está sola, entre comillas, y que no tiene acceso a alguien con quien siquiera desahogarse, convivir. Y no hablo nada más en un ámbito sexual, hablo en un ámbito íntimo de platicar, ¿no? Todos nos gusta tener una pareja, pero y ellos que no pueden, o por lo menos públicamente, nada más ahí lo dejo para la reflexión, ¿verdad? Muy interesante, Hunter, y muy cierto lo que dices. Ahora sí que, como dijo Jesús en su momento, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Pero, sin embargo, también cito a Gypsy, quien dijo, hay errores y hay horrores, ¿no? Y hay cosas que simplemente merecen, pues, en otros tiempos ser apedreado hasta la muerte y en otros, los tiempos actuales, pues, cárcel de por vida. Y hablo específicamente de la pedofilia. Sid, ¿qué te pareció este conteo y qué te llevas de estos 8 monstruos dirigentes en algún momento del Vaticano? Bueno, en cuanto a estos monstruos, hay que tener claro que ellos están en un contexto político. Por lo tanto, el nivel de poder que poseían pues, era mucho. Esto quiere decir que también tenían muchos enemigos, Uh-huh. ¿ok? Entonces, puede ser que no todas las cosas sean ciertas. Uh-huh. O O sea que sea, los enemigos inventaron cuentos sobre ellos. ajá. Puede ser que hayan inventado cuentos sobre ellos, así como se inventan muchos cuentos sobre los políticos de hoy en día o sobre personas famosas. Uh-huh, O sea, uh-huh. también hay que tener en cuenta eso. Y bueno, algunos de estos papas estuvieron en el Imperio Español. Ok. Y el problema que tenía el Imperio Español es que tenía muy mala fama, pero porque era un imperio tan grande que así que los otros reinados como los de Inglaterra querían desacreditar todo lo que el Imperio Español estaba haciendo. Y de ahí nació algo famoso que se llama la leyenda negra de España. Uh-huh. Entonces también hay que tomar en cuenta eso. Ahora, en cuanto al celibato, según los religiosos de la India, esto fue una copia de lo que hacían los yogis. Los yogis son gente que que está buscando la iluminación, pero a diferencia de los padres y de los papas, sacerdotes y todos, los yogis se iban solos, o sea, no se llevaban a nadie más. Ellos practicaban el celibato y practicaban vivir solos y sin ningún tipo así, de adquisición material, lo que era lo contrario a lo que querían hacer los sacerdotes, que tenían todo y disponían de muchas personas y un lugar político. Entonces se tergiversó el celibato porque los yogis saben que tienen que dominar a su cuerpo para poder, o así que encontrar la iluminación. Porque el cuerpo lo que sabe es comer, reproducirse, dormir, necesidades básicas. Uh-huh, uh-huh. Según los yogis, si tú logras, o así que controlar este tipo de instintos, porque la reproducción es lo máximo que sabe el cuerpo humano. O sea, es lo máximo a lo que puede aspirar. Pero para los yogis, la mente era la que podía controlar al cuerpo, porque no éramos
así que nuestro ser espiritual no era completamente animal para ellos. Entonces fue así que una copia que le salió mal. Claro, es como no estaban preparados, ¿no? No tenían la preparación, los años de las técnicas de autocontrol, meditación, para realmente llevar esto a cabo, y lo único que hicieron fue, pues, se corrompieron aún más, ¿no? Porque ahora estaban luchando contra un demonio que no sabían controlar. Exacto, exacto. Y incluso yogis actuales como Sadhguru dicen eso, que si tratas tú de controlar el cuerpo, te vas a hacer todavía más pervertido en tu mente. O sea, no se trata de que tengas que deshacerte de esos impulsos, sino que tienes que entenderlos, entender por qué surgen de ti, entender desde un nivel más profundo de conciencia que no se estaba, ahora sí que realizando en la iglesia. Es por eso que muchos padres se azotan a sí mismos. Bueno, antes se azotaban a sí mismos para no tener que pensar. Cada vez que pensaban en eso se azotaban hasta dejarse marcas. O sea, su cultura era más como de autocastigarse por pensarlo en lugar de por qué Entenderlo. está pasando. Ajá. Y entonces, cuando llegaban al poder, en lugar de autocastigarse, decían, bueno, pues ya puedo hacerlo y quién me va a decir algo. Fíjate, decir que yo me acuerdo que tú me mandaste un video sobre cómo empezar la meditación, y recuerdo que en el video decía que primero pues te sientas, ¿no? Y empiezas a respirar, a contar tus respiraciones, a estar consciente de tus respiraciones, y que en ese momento van a empezar a venir pensamientos, ¿no? Imágenes, pensamientos de tu cabeza. Y dice que no debes tratar de empujarlos hacia afuera, ¿no? O sea, de descartarlos o de quitarlos, sino que por el contrario, tienes que aceptarlo, ¿sí? O Ajá. sea, aceptar ese pensamiento, dejar que siga su curso y que se vaya, y vendrá otro pensamiento y tienes que verlo, aceptarlo y dejar que siga su curso y que se vaya, y que ese es el primer paso de la meditación, no luchar contra ti mismo, porque esos pensamientos vienen de ti, eres tú quien se está manifestando en tu mente. Entonces, que no debes nunca de luchar contra eso, al menos es el primer paso, sino de aceptarlo, ¿no? Y yo creo que por ahí más o menos con ese video que me diste, yo puedo como que entender un poco el concepto de lo que me estás diciendo, que a lo mejor ahorita los quiero escuchas no lo estén agarrando completamente, algunos a lo mejor. A mí me está ayudando mucho este concepto de, a lo mejor los yogis lo que hacían era entender esa necesidad de la sexualidad y de la reproducción, entenderla, aceptarla, y dejarla pasar, ¿no? A diferencia de el padre de la iglesia, que cuando la siente, se siente sucio, se siente mal por pensarlo y se empieza a autoflagelar o se empieza a castigar haciendo 100 Aves Marías, etcétera. ¿Es más o menos eso lo que quieres decir? Sí. Sí, precisamente eso. O sea, son dos formas de ver el celibato. Uno es como que te castigas a ti mismo y el otro es entender de dónde está surgiendo ese sentimiento. Es algo como, si, yo lo veo como psicología de parte de los yogis, porque al final de cuentas es entenderte a ti mismo, pero de parte de los padres es más como sufrimiento solamente porque crees que no mereces las cosas. Wow, qué buena reflexión. Complementa muy bien este tema y nos ayuda a entender por qué tanta perversión también, ¿no? Dentro de la iglesia. Y continuando con mi encuesta, ¿tú crees, Sid, que hoy en día, a puertas cerradas, sigan pasando este tipo de barbaridades hacia este nivel, como que estamos escuchando del baile de las castañas y la costura del zapatero? Y ¿tú crees que hoy en estos días sigan pasando situaciones así o más fuertes
solamente que hay un mejor publicista dentro de la iglesia, o crees que esto ya es cosa del pasado? Pues de hecho no pasa a puertas cerradas. Este tema siempre ha surgido entre la política, no solamente entre los papas. Por ejemplo, el caso de la lista de Jeffrey Einstein, que tenía una lista de... Bueno, Jeffrey Einstein poseía una isla. En esa isla se dice que iban muchos famosos políticos y de toda índole para tener relaciones con menores. ¿Hablas de la isla de North Fox? Ajá. Y Eh, fue ajá. precisamente la red de hackers anónimos la que publicó ese documento que se llama El Pequeño Libro Negro de Jeffrey Einstein, donde pues, personalidades como Mick Jagger, Edward Kennedy, Bernie Ecclestone, Alec Baldwin, Wow. Donald Trump, Charles Bronson, Kevin Spacey, Chris Evans, el abogado de Michael Jackson, un montón de celebridades fueron a esa isla. Wow, sí, tienes razón. Fíjate que curiosamente, ahorita que estoy viendo esta noticia de Jeffrey Epstein, que es apenas del año pasado, esto es un espejo del caso que yo te comentaba de la isla North Fox. Son dos islas diferentes, pero esto de la isla North Fox había pasado. Esto pasó me parece que fue en los 70s, donde el mismito caso sucedió, donde un millonario compró una isla, la disfrazó como un campamento para niños que tuvieran problemas, y lo que realmente hacían ahí era, pues, llevar niños. Dice que en el campamento nunca había más de 4 o 5 niños, y les tomaban fotos, las vendían en Europa, y si tú dabas una cantidad o donabas una cantidad a esta organización de pedófilos, ellos pues te llevaban a la isla y podías pues cumplir tus fantasías con las víctimas, los niños ahí, ¿no? O sea, y ahorita me estoy escuchando y estoy viendo también aquí en el internet que lo mismo se acaba de repetir casi 40 años después. Es en Little St. James. Little Saint en otra isla, pero esta vez en esa caso de hace 40 años de la isla de Norfolk no sacaron la lista, pero ahorita ya sacaron la lista y hay personalidades y hay nombres ahí muy fuertes. Ajá. Y de hecho, bueno, en el caso de Jeffrey Einstein, pues era, puedo decir que un contrapeso político muy fuerte. O sea, querían, Jeffrey Einstein decía que si no lo ayudaban en su caso, porque lo tuvieron que meter preso en lo que lo investigaban, Ajá, que le iba a liberar estos nombres, ¿no? ajá, que él iba a liberar los nombres. Sí. Pero, al parecer fue asesinado en su celda. Fue asesinado, ¿no? Se resbaló y se desnucó, cayó en una bala, como en Los Simpson, ¿no? O sea, Oye, qué fuerte. Fíjate que esta noticia está buenísima, como para el podcast. Este caso de Jeffrey Epstein, los nombres, qué pasaba ahí, todo esto es para hacer tu mente explote. Entonces, sí, tú piensas que no pasa a puertas cerradas, pasa a puertas abiertas en una isla, y que puede estar pasando en muchas islas del mundo hoy en día, y esta es apenas la punta del iceberg. sí, sí, así es. Y de hecho, pues no se tiene uno que ir tan lejos, o sea, con los padres, algunos padres que uno mismo conoce, luego ve todo lo que está pasando. Oye, el caso que pasó también aquí en México del chavito este
Bueno, no era un menor de edad, ya era un chavo, pero que pareció muerto en un carro y después de que investigaron, pues resulta que el padre lo asfixió teniendo relaciones sexuales y después lo sacó con ayuda de un cómplice y lo fue a dejar aquí en este carro y... No, pues, sí, Sí, estoy por de ejemplo, acuerdo. yo conocí, bueno, yo conocí a un padre. Yo ya, yo ya era un adolescente, pero él siempre tenía muchos niños cerca y les daba dinero porque se pusieran a pelear. ¿Qué? Así, a pelear así, o así que tumbaditas, mientras él los veía. Ya vi por dónde va. Qué enfermo. Sí, o sea, regresamos a lo mismo, es un concepto que no se está aplicando bien en la Iglesia Católica. O, bueno, en muchas iglesias, esto del celibato no se está aplicando bien y este es el resultado. Wow, pues te agradezco, sí, ahora sí que aportaciones muy valiosas. A mí me queda abrumado, quedo muy intrigado con este caso del persona Jeffrey Epstein. Curiosamente, este fin de semana estaba viendo que estuvieron pasando, no me acuerdo en qué canal, si era en el History, en el ID o estaban pasando el caso de North Fox. Se llamaba The Snow Children, los niños de la nieve, de un asesino que mataba niños, empezaban a aparecer cadáveres de niños y se vinculó con este caso de la isla de Norfolk que hoy se está repitiendo y que, pues, como tú bien lo dices, es la punta del iceberg en estas situaciones. Gracias, Sid, gracias. Te agradezco muchísimo. Voy a investigar más de este caso y ojalá puedas platicarnos más de este caso. Si investigas más del caso de Jeffrey Epstein, nos puedas así como que traer todo el material porque hay nombres ahí que yo escuché pesados, pesados que Sí, pueden romper la cultura pop. sí es un tema político muy, muy fuerte. Igual lo tenemos en un podcast ya más completo y Sería así buenísimo, más analizado también. buenísimo, buenísimo. Gracias, Sid. Miss Lucifer, pues un tema escabroso, hasta, no sé, chocante hasta cierto punto hablar de este tipo de situaciones, eh, pero que no es importante pues no callarlo, ¿no? O sea, no sentir que no debemos hablarlo porque es una realidad y tenemos que empezar a pararlo y como quien dice, el primer paso para parar un problema es pues admitirlo, ¿no? Admitirlo que como sociedad está habiendo un problema, como iglesia está habiendo un problema fuerte. Aquí vemos que es algo que viene de una tradición prácticamente de la Iglesia Católica con estos 8 papas que eran terribles. ¿Cómo viste este conteo y cómo ves la situación actual? ¿Realmente habremos cambiado? ¿Habrá cambiado mucho la iglesia o seguimos en las mismas? Bueno, si vamos a hablar de la iglesia y por qué antes era más sonado y ahora no, o si se sigue haciendo, con el paso de los años, em, la sociedad se ha ido enfermando más. Y esa es la palabra. Mentalmente nos estamos enfermando. Este encierro, de verdad, a muchos les hace enfermarse mentalmente. Hay una razón de ser. Todos traemos una carga genética y también unas cuestiones, pues ya a lo mejor que detonan en algún momento ciertas condiciones. La pedofilia, cuando hablamos de ese tema, que es un tema muy fuerte, de hecho, hay por ahí una película que se llama Room. Quisiera yo abordarlo de esa parte. Este, hay personas que ya nacen con el gusto y el placer por los niños, ¿sí? Así aunque soy enfermo, pero es una realidad. Y hay personas
que son capaces para sentirse miembros de un grupo de hacer lo que quieran. Y también hay personas que lamentablemente son violentadas y pues usan su trauma para justificar sus acciones. No podemos decir que es debido a una causa. Hay muchos factores que pueden propiciar. Lo que sí es que el ser humano es un ser que nunca encuentra satisfacción total. Siempre está buscando una mayor satisfacción. Y eso incluye que cuando llegan al poder las personas no saben qué hacer con él. Entonces, las personas con las cuales se rodean ceden y ellos empiezan a sentir esa necesidad de demostrar superioridad y que son capaces de manipular, de ejercer todo lo que está a su alcance para dominar, ¿no? Entonces, hablar de la iglesia es hablar de, en primer lugar, hay que separar. Eso tiene que quedar muy claro. Y que en en la gran mayoría de las religiones, porque nosotros ahorita nos estamos enfocando en el catolicismo, pero sí quiero hacer muy, muy, muy puntual en que no es caso exclusivo del catolicismo, lamentablemente. Por ejemplo, conocemos casos de budistas que se supone son alguien pues, que busca ser como Dios y todo, donde también se dan situaciones de este tipo, ¿sí? Tenemos casos en todas la luz del mundo, o sea, en todos los gremios, por así decirlo, o religiones, siempre hay algo, porque hay que separar lo que es la creencia, la fe de Dios, ¿sí? A quien maneja la institución. Eso tenemos que separarlo, ¿sí? Tiene que Fíjese, quedar muy claro. fíjese, pues, Lucifer, que, bueno, anteriormente hemos hablado de este tema, como que va a decir, es que le estamos tirando a la Iglesia Católica. Y sí, en esta parte quiero aclarar igual, como usted lo hizo ahorita muy puntualmente, igual de mi parte también quiero dejar en claro que este tipo de situaciones no se dan exclusivamente dentro de la Iglesia Católica, ni tampoco es la Iglesia Católica, los Claro, principios de la Iglesia Católica quiere decir que sean son eso. perversos, ¿no? No, no, Es, pero quien está a veces está corroído. Y eso es una realidad. sí, son las personas, y no todas las Exacto. personas, son No, ciertos no, no grupos de todas. personas. Claro, y yo te puedo hablar a experiencia porque estuve en un internado, Mm, ¿sí? Entonces, te puedo hablar que hay de todo, ¿sí? Así como hay monjas buenas, hay monjas que son muy malas y hay sacerdotes lujuriosos y hay sacerdotes muy buenos y de verdad con devoción al servicio, ¿no? En la vida hay de todo. Es más, tú no puedes, actualmente tú no puedes decir a una persona la conozco eh, totalmente porque hay veces que encubren muchas cosas que pasan en su casa, ¿sí? Pero hoy, hablando específicamente de por qué a lo mejor ya no salen a la luz muchas cosas, porque obviamente encubren mejor, ¿sí? Se encubren mejor. Y no estoy hablando nada más de cuestiones religiosas, tenemos, por ejemplo, cuestiones políticas que están también muy encubiertas, ¿no? Por ahí hay rituales satánicos que hacen ciertos políticos y que han salido a la luz, ¿no? Y que también dices, wow, nunca lo esperé de, ¿no? Entonces, eh, esta, esta sed de poder que tiene el hombre a veces lo lleva a hacer cosas inimaginables. Y también es increíble, y eso sí no deja de sorprenderme, por ejemplo, el control de las masas y la manipulación que tienen. Por ejemplo, ahorita que estaban hablando de todo esto, es muy sabido del padre Norberto Rivera y todo lo que tiene con relación de la pedofilia, ¿no? Y
espero de verdad y de corazón le deseo que se mejore, ¿no? Porque a ningún ser humano se le debe desear mal. Pero ayer me encantó ver la nota de cómo pedía la diócesis de México que rezara a la gente y que ayudara y todo, ¿no? Y entonces veías a todos los, bueno, no a todos, pero hacía varios artistas, a varias personas subiendo oración por Norberto, exclusivamente por ese padre, ¿no? Que tiene un historial, que yo creo que estaría entre los 8 que hubiera mencionado nuestro querido aquí amigo, porque sabrán que él estuvo en la competencia para ser papa junto con Francisco. Afortunadamente no lo alcanzó. Y digo afortunadamente porque traía un historial de pedofilia terrible, ¿no? Entonces, esa manipulación que tienen las personas para obtener cosas. Entonces, ustedes pueden buscar algunos casos de los niños en Estados Unidos de precisamente hubo apenas hace unos 4 años un expediente que se abrió hacia un padre y son más de 400 jóvenes que ahora ya son adultos y que les desgraciaron la vida. Y entonces esas personas crecen enfermas mentalmente y esas 400 personas pueden hacer daños no exclusivamente de volver a repetir patrones de violentar, sino también de suicidarse, agresiones, depresión, el no crear y educar a hijos adecuadamente. O sea, se va haciendo una cadena de enfermedades mentales, lamentablemente. Entonces, algo así pasa en el clérigo, porque pues bueno, lo hemos sabido, lo han oído, ¿no? Quieres ver, hace mucha mofa, ¿no? De cuando están los jóvenes estudiando para el sacerdocio, ¿no? De cómo también participan y todo, estas ondas de sexualidad. Entonces, están muy enfocadas, y yo no voy en contra cada quien es muy libre de, de las creencias, pero yo no creo que Dios haya dicho definitivamente sean célibes, ¿no? O sea, eso es algo para alcanzar la purificación, ¿no? Todos los seres humanos tenemos lo que somos, hormonas y todo, precisamente porque estamos hechos a semejanza, se supone, ¿no? Entonces, negar una parte tan importante como la es tu sexualidad, ya desde ahí es un error, porque no se puede es ir contra tu naturaleza. Entonces, eso, el negarlo, hace que precisamente te enfermes más. Cuando tú no aceptas que tienes o que eres algo, pues, ¿qué haces? Te la sigues pasando con estos pensamientos rumiantes, que tienen otro nombre más específico, pero para el común, rumiantes. Y está uno pensando, pensando, pensando. Y eso le agregas a este mundo social en donde precisamente si tú no eres sexual, pues estás mal visto, ¿no? O sea, ustedes como caballeros, no me van a dejar mentir, son socialmente pues empujados a demostrar su virilidad, como si esto fuera lo único importante en un hombre, ¿no? Cuando hay muchísimas cosas maravillosas de unas personas como son ustedes los caballeros. Pero la sociedad es muy severa en ese aspecto y cuando uno trata de ingresar a una secta, pues es lo primerito por lo cual se van, ¿no? Yo recuerdo alguna de mis preguntas para ser masona y tenía que ver con la sexualidad, ¿no? También, así como era muy chistosa porque hacían preguntas hacia lo político, lo social, y entre ellas también estaba pregunta sexual, ¿no? Imagínate los 15 años, ¿no? ¿No qué vas a ver a los 15 años? Bueno, ahora la juventud sí, ¿no? Pero un anciano, ¿qué ibas a ver a los 15 años de sexualidad? Todavía jugaba uno con muñecos, ¿no? Entonces, pero sí, para ingresar a grupos se ve uno muy orillado, y no me van a dejar mentir, a buscar esto de aparentar y ser algo que muchas veces no es, y te obliga y te orilla a buscar serlo. Entonces, bueno, no siento, considero que así pasa en muchos de estos gremios, en varias
religiones, no nada más en la católica. Ahorita podemos decir de la católica, y yo siento porque en México tiene mucho impacto y ha sido también una de las religiones más antiguas, ¿no? Pues estamos hablando de 2020 años que ha estado por acá, ¿no? Entonces, por eso a lo mejor, y también porque hay mucha gente que la practicaba, pero por uso y costumbre, no por convicción. Y eso hasta la fecha sigue pasando, ¿no? O sea, la gente se sigue bautizando no por convicción, sino porque es una herencia y que aquí en nuestro país, lamentablemente, se heredan las costumbres y las creencias, más que enseñarle a nuestros hijos a buscarle un sentido a la vida y a su vida. Entonces, por ahí yo creo que ese sería el consejo. mm, Sé tú mismo, busca qué ser y hacer con tu vida para servirle a la sociedad. Wow, wow, Miss Lucifer, pues ahora sí que nos deja un panorama muy, pues directo, ¿no? De dónde viene la problemática de esta cuestión de ser antinatura, ¿no? De ir en contra de los principios naturales del ser humano. Y digo, independientemente de las personas que ya nacen con este tipo de, pues, tendencia, ¿no? Pero esto de luchar, como bien lo dijo también Sid, de luchar contra uno mismo, en vez de aceptarse, en vez de aceptarnos todos que somos seres sexuales, reproductivos, que la sexualidad es una parte natural de nuestro desarrollo como seres humanos. Y la iglesia que no se ha puesto al día en esto, ¿no? O sea, no se ha puesto al día menos la iglesia No, católica, en y entenderlo. de hecho, el día de ayer el Papa Francisco volvió a decir, bueno, aquí volvió a decir él que está abierto a la diversidad. Y aquí en Veracruz, el arzobispo dijo que pues, casi casi ser gay es malo, ¿no? Entonces dices, hey, what? Algo que sí nos tenemos que tener muy en cuenta es que mm, tus derechos y tu libertad se acaba cuando trasciende a otra persona. Nunca podemos hacerle daño a nadie, ¿sí? A lo mejor, pues sí, te gustan los niños y eso, pero ahí sí tienes que buscar apoyo y ayuda, porque no debes de hacer algo que no es bueno. Es como, por ejemplo, también esta parte, ¿no? Nosotros, la sociedad misma se va enfermando. Nada más date cuenta cuánta pornografía malintencionada existe. Y lo digo así porque, por ejemplo, cómo visten muchas veces a las protagonistas con uniformes de colegiala. Las visten muy infantiles. Entonces, uno como sociedad no se da cuenta, pero te están introduciendo imágenes, ¿no? Entonces, eso también enferma. La sociedad es muy compleja de explicar, ¿no? Pero así a grandes rasgos, muchas veces nosotros tendríamos buena parte de la solución viendo contenido adecuado, no buscando cosas que no deberíamos estar visualizando porque nos enferma. Pues ahí va un mensaje muy directo también para papás. Ojo con lo que ven los niños, ojo con el contenido de internet. Hoy es muy fácil decir, ahí está la tablet, ahí está el celular y dejarlos navegar en un mundo que puede estar pues lleno de perversiones, porque hay gente perversa que quiere pervertir a los demás, ¿no? Para tomar ventaja de ello. Entonces, hay que cuidar lo que ven los chicos, hay que cuidar también lo que uno ve y ser más analítico y pues bueno, una situación que la iglesia va a tener que trabajar en ese sentido de cambiar esos pues parámetros con los que se miden los integrantes y aceptar que pues que es algo natural y tener mucho ojo, mucho cuidado con los abusos dentro de la iglesia que parecen no tener fin, parecen no parar, cada año salen más, salen cosas terribles dentro de la iglesia y de muchas otras instituciones y dentro de la sociedad misma, ¿no? Porque a final de cuentas
La iglesia es un reflejo de la sociedad y la sociedad también de la iglesia. Entonces, pues un tema que empezó un poco, como bien lo dijo el maestro Grimorio, empezó un poco chusco, a lo mejor viéndole el lado un poco cómico dentro de lo trágico, ¿no? A veces uno no sabe si reír o llorar. Pero definitivamente conforme se fue desarrollando el tema y fuimos, yo creo que pues enfocándonos más en esa parte del abuso hacia los menores, el tema se fue pues cambiando el tono y creo que es algo que se tiene que hablar, ¿no? ¿O tú qué opinas, Sid? Sí, definitivamente es algo que se tiene que hablar, porque muchas veces uno piensa que está viviendo en una sociedad libre de ese tipo de temas, pero no. Y de hecho, me gustaría hacer hincapié en a las personas que suben fotos de sus hijos al Facebook o al Instagram, al WhatsApp, por favor tengan muchísimo cuidado, porque nunca saben quién puede ser así como que un depredador sexual. Y también tienen que tener en cuenta que la mayoría de los abusos sexuales a menores se llevan a cabo entre la propia familia. Por eso es que es muy importante que tengan privacidad con sus hijos. O sea, de que no estén, o así que difundiendo imágenes que puedan incitar a alguien a hacerles daño y también controlen qué están haciendo. Porque hay muchas youtubers, niñas, preadolescentes, que si tú entras a sus canales y ves los comentarios, ves puros comentarios de gente diciendo, ay, te ves bien bonita y así. Eso es muy, muy delicado. Así que mejor prevenir que lamentar. Qué buen consejo, Sid. Y ahora sí que tómenlo muy en serio, ya que Sid es experto en tecnología y yo creo que Sid ha estado, digo, no por echarte de cabeza, Sid, pero pues eres una persona que sabe mucho de tecnología, que has estado en la Deep Web, que yo te he pedido que me explicaras un poco de cómo funciona y dentro de la Deep Web se ven cosas terribles, terribles, de abusos terribles y que desafortunadamente estas niñas, estas youtubers y estas personas a las que les abren su cuenta de Facebook y después dan su WhatsApp y de chiquitas tienen 7, 8, 9 años y traen su celular, ¿no? Donde cualquier depredador puede accesar a ellas y desafortunadamente esta falta de cuidado de los padres las convierte en víctimas y al rato andan ahí en el internet, en los lugares más oscuros y ya no se borran. Ahí se queda para siempre, ¿no? Qué buen consejo, Sid. Pues creo que cerramos con un tono un poco más serio. Em, hay que ser cuidadosos, hay que estar al pendiente de los niños, de las niñas. También hay que saber en qué grupo nos metemos, no solamente religiosos, sino cualquier grupo, institución, porque esto existe en el trabajo, existe en el club social, existe en cualquier lugar donde haya coerción social, existen este tipo de abusos, así que hay que ser analítico y crítico. Y pues, de nuevo reitero, esto no es nada en contra de la Iglesia Católica, por fortuna o por mala suerte, es la iglesia en la que crecimos la mayoría de nosotros, la iglesia que predomina en México y pues de la que conocemos y de la que nos llegan las noticias. Entonces, pues es la que criticamos en este sentido y no a la iglesia en sí, tal vez algunas cosas como institución, pero a las personas que están adentro, ¿no? Pero esto pasa seguramente en todas las iglesias y en todas las instituciones del mundo, así que ojo, hay que ser críticos y analíticos. Muchas gracias, queridos quiero escuchas por escucharnos el día de hoy. Les deseo que tengan una excelente noche donde quiera que estén, sigan disfrutando del clima frío, de la neblina
Y los esperamos aquí la semana que viene para otro podcast. Y gracias, panel del horror y del terror. Gracias, don Grimorio, por el excelente tema que nos trajo hoy. Gracias, panel del terror, por esas opiniones que enriquecieron muchísimo el tema. Y espero que hayan sido de su agrado, queridos quiero escuchas. Yo soy Jay y yo quiero creer. ¿Y tú?